Nosotros somos el grupo 4 de Tifa latifolia o totora, que es una especie autóctona de la región norte de la provincia de Córdoba. Es un recurso que se ha hecho muy valioso por su gran versatilidad en aplicaciones que van desde la construcción tradicional hasta la bioremediación en áreas contaminadas. Lo que se pretende explorar con este trabajo son las capacidades de la especie en un análisis estadístico simulado que brindará una base para poder comprender el potencial de la misma en aplicaciones biotecnológicas futuras. La totora es una planta acuática, perenne, que crece en suelos con pH desde 5,5 hasta 7,5, que son zonas de humedales o pantanosas, con hojas delgadas y largas, y es una planta que puede llegar hasta una altura máxima de 3 metros. A pesar de que es una planta con una gran adaptabilidad, se ve condicionado por dos aspectos. Por un lado, tenemos el pH y por el otro tenemos el hongo Phylliachora typhae, o conocido como la mancha negra, que lo que produce son lesiones oscuras, ya sea tanto en tallos como en hojas, que debilitan la planta y reducen su capacidad fotosintética, lo que lleva a disminuir su crecimiento y posteriormente morir. Los objetivos planteados en este trabajo es poder crear modelos estadísticos que permitan predecir el comportamiento de la planta bajo diferentes condiciones ambientales o niveles de infestación de hongos, evaluar si existen correlaciones o relaciones causales entre variable de altura y niveles de pH y analizar cómo las condiciones ambientales reflejadas en el pH, influyen en el crecimiento y la salud de la planta. ¿Qué se hace acá? Se plantea un estudio con un muestrario de 30 plantas adultas en una zona determinada y en una época del año. Y se analizan tres variables. Por un lado, la altura, el pH y el hongo. En cuanto a la altura, tenemos que es una variable cuantitativa continua. Se mide desde lo que es la base del suelo hasta su punto más alto, que se mide en milímetros. El pH, que es otra variable cuantitativa continua, analiza el índice de acidez, alcalinidad o neutro del suelo. Si es 7, es neutro. Si es menor a 7, el valor 7 es ácido, y si es mayor a 7, es alcalino. Y por otro lado tenemos la variable cualitativa dicotómica o binaria, que es la que menciona la presencia o no del hongo en la planta. Lo que podemos observar acá, dentro de los datos recolectados, que podemos encontrar una altura que va como mínimo 1,77 m y a un máximo de 2,96 m. Por otro lado tenemos el pH, donde podemos encontrar una variable mínima de 5 con una máxima de 8,3. Y en cuanto al hongo, se pone si presenta o no presenta el mismo. Bien, en cuanto a la tabulación de datos, nosotros tomamos como muestra 30 individuos adultos seleccionados aleatoriamente. Las variables que vamos a estudiar son la altura de la planta, el pH del suelo y la presencia del parásito. La primera tabla que tenemos es la tabla de la altura de la planta, donde los datos que obtuvimos los separamos en 5 clases distintas. La primera clase es de 100 a 140, la segunda de 140 a 180, la tercera de 180 a 220 y así sucesivamente. Gracias a esta tabla podemos obtener como dato que la altura con mayor frecuencia está entre 260 y 300 milímetros. La segunda tabla que vamos a analizar es la tabla del pH. Nosotros lo separamos en 4 clases distintas, siendo la primera de 5 a 6, la segunda un pH de 6 a 7, la tercera de 7 a 8 y la última de 8 a 9. En esta tabla nosotros sacamos como dato que el pH en el que más plantas crecen es un pH entre 7 y 8. Gracias a estos datos que obtuvimos, nosotros podemos formar los gráficos. Tenemos por un lado un gráfico que tiene el histograma y el polígono de frecuencia para la altura de la planta, y por el otro lado tenemos la frecuencia acumulada. De la misma manera que tenemos también un gráfico con la frecuencia acumulada y un gráfico con el histograma y el polígono de frecuencia del pH del suelo. Por último tenemos el diagrama circular, donde se muestra la presencia del parásito en la planta, donde de la muestra en 14 plantas estuvo ausente y en otras 16 estuvo presente. Tras medir la dispersión de los 30 especímenes de la muestra,
podemos concluir que su distribución mantiene una notable asimetría, con un coeficiente correspondiente a ella de menos 0,26, lo cual implica un sesgo hacia la derecha de la media, o sea, aquellos individuos de mayor altura, y valores atípicos y extremos en dirección opuesta, como observamos en la tabulación de los datos. Es por ello que nos enfocamos en medidas de tendencia central como la mediana, y al ser un centro basado en posición más que en valores, se ven menos afectados por su extremidad. A ello se le suma la moda con dos medidas, 230 y 294 milímetros respectivamente, que en simultáneo comparten la mayor frecuencia, a lo cual llamamos bimodalidad. También consideramos los cuartiles y el consecuente rango intercuartílico, que nos indica un rango de algo más de 82 milímetros en los datos, una vez quitados el 25% de cada extremo, por supuesto. Todo lo contrario sucede con el pH, cuyo más que pequeño coeficiente de asimetría nos indica la homogeneidad de los datos y nos lleva a utilizar estadísticas como el promedio, que a un valor de 7,2 es considerado solo levemente alcalino, mientras que la moda, unimodal y en 7, directamente mantiene un pH neutral. También con este tipo de datos utilizamos la desviación estándar, cuyo resultado arroja una unidad de pH respecto a la media, lo cual convertimos en un 13,79% con el coeficiente de variación. Y por último tenemos a los límites, aquellos valores mínimos y máximos que nos definen el rango y permiten vislumbrar la dispersión de los datos a simple vista, aunque sin mucha precisión. Bueno, para el análisis de probabilidad se plasmó una tabla donde tenemos los datos agrupados si son con presencia de hongo o ausente en la parte superior, y en la parte izquierda encontramos lo que son acidez del suelo. Para esto reunimos los datos en medio ácido, neutro y alcalino para los valores de pH, siendo aquellos ácidos aquellos que tienen un valor menor, o sea inferior a 7. Aquellos que tienen un valor de 7 serían aquellos neutros, y los alcalinos un valor mayor a 7. En esta tabla podemos interpretar que, por ejemplo, la probabilidad de que en una planta con medio ácido esté presente el hongo es de 0,33. ¿De qué surge esto? Surge la posibilidad de dividir el valor de 3 con el total de plantas en el medio ácido, que sería 9. Ese 3 sale de la intersección de entre plantas con hongos, o sea presente, y un medio ácido. Para valores, para determinar también la probabilidad de que un hongo se encuentre en una planta donde esté un medio ácido, podemos hacer también 3, que es la intersección de presente y neutro, dividido el total de plantas en un medio neutro, que sería 4. Y para determinar, por ejemplo, qué probabilidad de que un hongo esté presente en un medio alcalino, sería de 0,58, que sería el 10 de la intersección de presente y alcalino, dividido el total de plantas en un medio alcalino, que sería 17. Además, si tomamos todos los datos, también podemos determinar que la probabilidad de que una planta agarrada al azar dentro de nuestra muestra presente hongo, en este caso sería 0,53, el cual sería el resultante de agarrar el total de plantas con presencia de hongo dividido el total de plantas, que sería 30. Además, en este trabajo se planteó la posibilidad de encontrar un método que determine si hay algún nivel de correlación entre lo que son las variables de altura y pH del suelo. Para esto se seleccionó el método de correlación lineal de Pearson, ¿bien?, que busca determinar no solamente si hay una relación, sino que tan fuerte es esta relación entre ellas. Bien, los datos calculados nos tiran un valor de coeficiente de 0,991. ¿Qué nos dice? Esto nos dice que es un valor muy cercano a 1, indicando que no solamente hay una correlación, sino que esta es sumamente fuerte, esperando que si se elevan los valores de pH, también los valores de altura los van a hacer, también van a ir subiendo. Otro dato que nos tira es el valor estadístico T y el valor P. ¿Qué nos dice? El valor estadístico T de 40,238 es un valor elevado. Pero además el valor de P
muy cercano a cero, sugiere que esta correlación no es debido al azar y también indicando que la probabilidad de la correlación observada haya ocurrido por el azar es extremadamente baja. En conclusión, los datos que obtuvimos y los estudios que hicimos sugieren que la altura de la planta y la presencia del hongo en la misma están influenciados por el pH del suelo. También podemos ver que la planta prefiere suelos más bien neutros o ácidos porque en los alcalinos se ve más presencia del hongo y la planta no llega a crecer tanto. Estas son herramientas muy importantes para poder mejorar su cultivo y para tener atención a la hora de gestionar los espacios donde vamos a tratar estas plantas.